Bienvenidos a Reportero Águila. Hoy nos adentramos en un panorama que tiene a toda la afición del Club América al borde de la desesperación y con muchas dudas sobre lo que se viene para el Clausura 2026. Desde el fracaso en el Apertura 2025, ha pasado más de un mes y la situación en Coapa sigue siendo más preocupante de lo que muchos podrían imaginar. El plantel que fue eliminado continúa exactamente igual, cumpliendo apenas 2 semanas de pretemporada sin movimientos significativos, sin caras nuevas y sin ninguna salida. La directiva mantiene un silencio que retumba, mientras los aficionados observan cómo los equipos rivales se refuerzan y se preparan para el próximo torneo. Lo que se vive puertas adentro es mucho más crudo. Y la ilusión generada por la reciente venta del 49% del club a un fondo internacional se ve ahora como un espejismo que alimentó sueños de fichajes bomba, pero que en la práctica parecen haberse desvanecido en un laberinto de prioridades financieras y estructurales que poco tienen que ver con la cancha. El avance del tiempo hacia el Clausura 2026 empieza a generar una sensación de alarma en la afición. La posibilidad de que las Águilas arranquen el torneo sin ningún refuerzo se acerca cada vez más a una certeza. Según se ha podido conocer, los fondos inyectados por General Atlantic, que ascienden a más de $250 millones, tienen un destino claro e inamovible: la remodelación del Estadio Azteca. Las obras en el Coloso de Santa Úrsula han sufrido retrasos críticos y existe preocupación porque ni siquiera estarán listas para eventos importantes programados para los próximos meses, incluyendo la visita de Portugal y la estrella mundial Cristiano Ronaldo. La prioridad institucional está más centrada en asegurar que el estadio reciba los recursos necesarios, dejando en segundo plano cualquier intención de reforzar el equipo con nuevas incorporaciones. Esta situación coloca a la directiva encabezada por Santiago Baños en una posición complicada. Con las manos prácticamente atadas y bajo una directiva superior que ha establecido que cualquier refuerzo debe ser autofinanciado mediante la venta de jugadores actuales, algo que hasta el momento no ha podido concretarse. La paradoja en Coapa es evidente: iniciar un torneo con el mismo plantel que ya falló representa un riesgo mayúsculo. André Jardine tendrá que gestionar con extrema cautela a un equipo que arranca un ciclo con limitaciones importantes. Las negociaciones para dar salida a jugadores que no entran en los planes técnicos están completamente estancadas, y esto genera un cuello de botella que impide la llegada de nuevas caras. Mientras tanto, el cemento y las obras del estadio pesan más en la balanza institucional que los goles y las victorias que se esperan dentro del campo. La afición tiene que armarse de paciencia, conscientes de que, para la cúpula del club, garantizar la infraestructura parece estar por encima de alcanzar la gloria deportiva inmediata. Esta dinámica genera un ambiente tenso dentro del vestidor y un sentimiento de frustración entre los seguidores, que ven cómo se desperdicia tiempo y recursos mientras otros equipos avanzan en su planificación de temporada. El conflicto se intensifica al observar a los jugadores que, pese a estar borrados del equipo, se niegan a dejar Coapa. Incluso aquellos que no jugaron ni un minuto en el último torneo permanecen en la nómina, recibiendo salarios elevados y generando un peso considerable para el club. El Club América presume de tener la plantilla más cara de toda la Liga MX, con un valor que supera ampliamente los 100 millones de euros, pero detrás de esa cifra se esconde una realidad que incomoda a la afición. Futbolistas que no aportan dentro del campo y cuya permanencia se convierte en un obstáculo para la renovación del equipo. André Jardine y la directiva enfrentan la difícil tarea de gestionar contratos blindados que impiden mover jugadores. Mientras la necesidad de liberar plazas para posibles refuerzos se vuelve un reto casi imposible de superar. La tensión interna crece. Y los salarios millonarios de algunos futbolistas se transforman en una especie de jaula de oro que mantiene al equipo atrapado en un bucle donde la falta de movimiento en el mercado de fichajes compromete seriamente los objetivos deportivos. Los números y estadísticas del último torneo no hacen más que reforzar esta preocupación. Algunos jugadores apenas sumaron minutos, mientras otros, a pesar de estar sanos, fueron borrados de la consideración técnica. Víctor Dávila apenas jugó 303 minutos, mientras que Néstor Araujo, convocado de forma intermitente, no vio acción en ningún momento del torneo. Jabairo Dilrosu ni siquiera fue inscrito, convirtiéndose en un gasto invisible para la institución.
Estos casos evidencian que la gestión de plantel no se ha alineado con los objetivos deportivos y que la falta de ofertas que igualen las pretensiones salariales de estos jugadores bloquea cualquier intento de renovación. Henry Martín e Isaías Violante enfrentaron limitaciones por lesiones, pero los verdaderos problemas surgen con aquellos que, estando en condiciones de competir, no entran en los planes. Lo que genera una situación insostenible en términos financieros y estratégicos. El mercado también refleja cambios que sorprenden a la afición. Alan Saint-Maximin, quien llegó con grandes expectativas tras su paso por la Premier League y tuvo un desempeño destacado en el Apertura 2025, ha sufrido una caída inesperada en su valor de mercado. Según los últimos reportes, su cotización bajó 3 millones de euros, quedando en 10 millones, aunque sigue siendo el jugador más valioso de la Liga MX. Otros futbolistas clave, como Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, también registraron ajustes a la baja, reduciendo sus valores a 8.500.000 euros cada uno. Esta dinámica evidencia que los valores de mercado no siempre reflejan el rendimiento inmediato, sino factores como edad, proyección y contexto competitivo. Aún así, el América mantiene su dominio financiero y continúa siendo el plantel más caro del fútbol mexicano, superando la barrera de los 100 millones de dólares en valor total. Lo que pone la presión sobre la directiva y el cuerpo técnico para que este poder económico se traduzca en resultados deportivos sólidos en el próximo torneo. La situación del Club América en la antesala del Clausura 2026 sigue siendo un rompecabezas lleno de incógnitas y tensiones que la afición no deja de comentar en redes sociales. La ausencia de movimientos en el plantel ha generado un clima de frustración y desconcierto, pues mientras los equipos rivales se fortalecen con incorporaciones estratégicas, las Águilas mantienen un silencio absoluto sobre posibles fichajes. Esta aparente inmovilidad no solo refleja problemas financieros, sino también una falta de claridad en la planificación deportiva, donde la prioridad institucional parece estar más enfocada en resolver los asuntos estructurales del Estadio Azteca que en construir un equipo competitivo capaz de pelear por el título desde el primer día de competencia. La presión aumenta porque cada semana que pasa sin movimiento significativo se convierte en un recordatorio del riesgo que implica iniciar el torneo con un plantel que ya ha demostrado sus limitaciones. El desafío que enfrenta André Jardine es monumental. Iniciar un torneo con prácticamente el mismo plantel de la Apertura 2025 obliga al entrenador a maximizar los recursos existentes, motivando a jugadores que, pese a sus esfuerzos, no lograron los resultados esperados en la temporada anterior. La tarea de Jardine no se limita únicamente a la parte táctica, también implica manejar un vestidor con tensiones internas, donde algunos futbolistas, conscientes de su estatus dentro del club y de sus contratos blindados, mantienen una postura de resistencia frente a cualquier posibilidad de salida. Este escenario genera un ambiente complejo, pues la imposibilidad de liberar plazas para nuevas incorporaciones bloquea cualquier intento de renovar o reforzar el equipo, dejando a la directiva y al cuerpo técnico atrapados entre la necesidad de resultados y las limitaciones financieras. Mientras tanto, el factor económico sigue siendo un elemento crítico. Los salarios millonarios de algunos jugadores se convierten en un obstáculo para la planificación deportiva, especialmente cuando no existe interés de otros clubes en igualar sus exigencias contractuales. Esta jaula de oro limita la movilidad del mercado de fichajes y, al mismo tiempo, impone un desafío adicional al cuerpo técnico, que debe trabajar con un plantel que combina talento, experiencia y, en ciertos casos, bajo rendimiento o desinterés. La gestión de estos contratos se vuelve un juego de equilibrio, donde liberar a un jugador puede significar abrir la puerta a nuevas oportunidades. Pero la falta de negociación efectiva mantiene al club estancado y a la afición preocupada por un inicio de torneo que promete ser austero y con pocas novedades en el mercado de transferencias. El análisis de los minutos jugados y la participación en el torneo anterior evidencia que el problema no es únicamente financiero, sino también deportivo. Jugadores como Víctor Dávila, Néstor Araujo y Jabairo Dilrosun representan casos donde la inversión realizada por el club no se tradujo en impacto dentro del campo. Dávila acumuló apenas 303 minutos de juego, mientras que Araujo y Dilrosun prácticamente no participaron en ninguna jornada, generando un peso económico significativo sin aportar en el rendimiento colectivo.
La situación se complica aún más con futbolistas que, a pesar de estar en condiciones de competir, se mantienen fuera de los planes técnicos, bloqueando la llegada de nuevos refuerzos y aumentando la presión sobre la directiva para encontrar soluciones rápidas y efectivas. En paralelo, las expectativas generadas por fichajes recientes, como el de Alan Saint-Maximin, se han visto parcialmente afectadas por la fluctuación en el mercado. El francés, que llegó con una reputación destacada tras su paso por la Premier League, vio su valor de mercado reducido en 3 millones de euros, quedando en 10 millones. A pesar de esta caída, continúa siendo el jugador más valioso de toda la Liga MX, lo que demuestra que su calidad individual sigue siendo reconocida. Aunque el contexto competitivo y otros factores externos afectan la percepción de su cotización. Otros jugadores importantes, como Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, también sufrieron ajustes a la baja, reflejando que el mercado no siempre responde al rendimiento inmediato, sino que incorpora elementos de proyección, edad y contexto del equipo. Esto evidencia que, aunque el América mantiene su superioridad económica, la presión para convertir ese poder en resultados tangibles dentro del campo es cada vez mayor. El ambiente interno del club es otro factor determinante. La convivencia entre jugadores con contratos blindados y aquellos que buscan protagonismo genera dinámicas complejas que André Jardine debe gestionar con extrema prudencia. La motivación del plantel, la cohesión en los entrenamientos y la preparación física y táctica se convierten en herramientas fundamentales para compensar la falta de refuerzos. Cada sesión de pretemporada, cada entrenamiento y cada partido amistoso adquiere una relevancia superior, ya que permite evaluar el nivel real del equipo y ajustar estrategias antes de enfrentar a rivales que, en muchos casos, llegan mejor preparados y con incorporaciones frescas que fortalecen sus opciones de competir por el título. La afición, por su parte, observa con atención y preocupación cómo se desarrolla la pretemporada. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los seguidores expresan su frustración, cuestionan decisiones y analizan cada movimiento del club con detenimiento. El descontento surge tanto por la ausencia de fichajes como por la sensación de estancamiento en la gestión del plantel. La percepción de que el América podría iniciar el torneo con un equipo limitado aumenta la presión sobre la directiva y el cuerpo técnico, obligándolos a encontrar soluciones que mantengan viva la ilusión de los seguidores, incluso en medio de un contexto financiero y estratégico complicado. Por último, el inicio del Clausura 2026 se perfila como una prueba de fuego para el Club América. La capacidad de André Jardine para adaptar su estrategia, motivar a los jugadores y gestionar un vestidor con tensiones internas será clave para enfrentar un torneo donde cada partido representará un desafío adicional. Mientras tanto, la directiva deberá continuar lidiando con la necesidad de equilibrar inversiones en infraestructura con la exigencia de resultados deportivos inmediatos. La combinación de estos factores crea un escenario lleno de incertidumbre, donde la paciencia, la planificación y la capacidad de adaptación serán determinantes para que el equipo pueda competir al más alto nivel, manteniendo el prestigio y la grandeza que caracterizan al club más ganador de México. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados del América. El ambiente en el Club América parece estar a punto de entrar en turbulencia. Rumores cada vez más insistentes indican que André Jardine, el actual entrenador del equipo, podría estar dejando el cargo. Fuentes cercanas al club sugieren que la relación entre el cuerpo técnico y la directiva ha pasado por momentos de tensión, especialmente en medio de la exigencia constante por resultados destacados y la presión de la afición. Jardine, conocido por su estilo táctico detallista y por trabajar con jóvenes talentos, habría despertado interés de otros clubes, lo que solo alimenta las especulaciones sobre su futuro. Internamente, se comenta que algunas diferencias estratégicas sobre contrataciones y la conducción de partidos decisivos han contribuido a un clima de incertidumbre. Aunque el técnico ha logrado imponer una identidad propia dentro del plantel, hay quienes consideran que la paciencia de la directiva ante recientes altibajos podría estar agotándose. Entre los pasillos del club circulan nombres de posibles sustitutos, aunque nada ha sido confirmado,
manteniendo la expectación sobre quién podría asumir el mando en caso de que la salida de Jardine se concrete. La afición, por su parte, vive una mezcla de preocupación y expectativa. Muchos reconocen el trabajo del entrenador y la evolución de jóvenes jugadores bajo su mando. Pero la presión por títulos y un desempeño constante hace que el rumor de su salida sea tema recurrente en redes sociales y medios deportivos. La especulación también plantea interrogantes sobre la estabilidad del club a corto plazo y sobre cómo reaccionaría el plantel ante un cambio en la dirección técnica. Mientras los rumores se intensifican, la atmósfera en el Club América sigue rodeada de expectativa. La salida de un entrenador como André Jardine, de confirmarse, representaría no solo un cambio en el comando técnico, sino también un nuevo capítulo en la historia de uno de los clubes más tradicionales de la región, con impactos directos en la planificación, la estrategia y, sobre todo, en la relación con los aficionados. Hasta el momento, ni la directiva ni el entrenador se han pronunciado oficialmente, pero los movimientos entre bastidores indican que podrían surgir novedades pronto, alimentando aún más las especulaciones sobre el futuro del timón del club. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol América. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.